Nuestro segmento semanal en Jornada Stream con Julieta Verdiel, y hoy podemos decir que es como una precuela. Vamos al inicio de todas estas charlas. Terapia, psicoanálisis, ¿ante qué estamos? ¿Terapia para qué? ¿Para qué? ¿Quién va a terapia? ¿Cuán loco hay que estar para ir a terapia? Bueno, hay un montón de mitos en relación a la psicología y la terapia en general. Uno es que uno debería estar loco para acceder a alguna terapia y en cuanto a la terapia hablamos de el espacio que comparten dos personas con un psicólogo para hablar de determinados temas, determinados malestares, síntomas, ansiedad, angustia, algunos síntomas más complejos. Sobre todo esto, ¿no? Malestar en relación a la vida cotidiana muchas veces. ¿Hablar ya es un primer paso para estar mejor en lo que cada uno necesite? Sin duda. Ya la terapia tiene que ver siempre con la palabra. Nosotros hacemos terapia de a dos con un terapeuta y en el medio de eso siempre está la palabra. Entonces nosotros al hablar transmitimos, nos comunicamos y también la palabra, en algún sentido la palabra cura. Y eso es por ahí lo más difícil de transmitir en relación con la terapia en general. Más allá de que hay muchas terapias, ¿no? Hay como muchas ramas, muchas variantes. Hay un montón de variantes, hay un montón de terapias, hay cuestiones que ahora se transmiten como terapia y no forman parte de las terapias reconocidas científicamente. Entonces hay hoy en día como una mezcla de cosas que me parece que es válido delimitar. Hay un montón de terapias que forman parte de las terapias reconocidas, sobre todo por los colegios de psicólogos del país, y esas terapias incluyen la terapia gestáltica, la terapia cognitivo-conductual, el psicoanálisis, la terapia sistémica, entre otras. Y después hay terapias que son terapias alternativas, que no son reconocidas científicamente, como por ejemplo la biodecodificación, el reiki, la acupuntura, terapias en las que muchas veces está involucrada las constelaciones familiares, por ejemplo, terapias en las que muchas veces está involucrada la palabra y se ponen en juego algunas técnicas también, pero no están reconocidas científicamente y no forman parte de el constructo social de la salud mental, político y social, ¿no? No están reconocidas dentro del Ministerio de Salud como terapias, sí como terapias alternativas, no como terapias científicamente comprobadas. ¿Y en las terapias científicamente comprobadas, en la Argentina, hay alguna rama que prevalezca o eso ya depende del profesional o inclusive de cómo tratar con cada paciente? Todas las ramas de la psicología son válidas y siempre y cuando el profesional esté matriculado y cumpla con todos los requisitos para ejercer su profesión, pero también depende, cuando uno elige el psicólogo, del vínculo especial que uno arma o puede construir con el terapeuta, ¿no? ¿Un vínculo que se arma o no? Un vínculo que se puede armar o no, eso es algo a construir. Muchas veces se malinterpreta como yo, no sé, fui a terapia psicoanalítica y la terapia psicoanalítica no me funcionó, fui a terapia cognitivo-conductual y eso no me funcionó. En realidad las terapias funcionan. Lo que puede no funcionar muchas veces, y no es una cuestión de no funcionar, muchas veces tiene que ver con la relación terapéutica que uno arma, es este vínculo particular que se arma con el psicólogo, ¿no? Por afinidad, por estilos de intervención, a veces por algunas cuestiones éticas del psicólogo que tampoco muchas veces son respetadas, o posturas que uno tiene ante la vida, porque somos seres humanos. Entonces también a veces uno arma cierto vínculo con una persona y con otra persona no se da, ¿no? Pero todas las teorías son válidas porque todas aportan, son solamente constructos, son constructos que tienen metodologías particulares,
pero todos coincidimos en cuanto a diagnósticos y por ahí no en formas de abordarlo, porque cada uno tiene su línea, pero sí tenemos la misma capacidad de ver qué le sucede al paciente y tenemos una teoría de cómo abordarlo. Y siempre con la palabra en el medio. Sí, con la ¿Siempre palabra. es la palabra hablada o también la palabra gestual? Mira, en cuanto a la palabra, puede ser la palabra escrita, puede ser lo verbal, lo no verbal. Nosotros interpretamos gestos. También muchas veces algunos psicólogos transmiten algunas técnicas que pueden aportarle al sujeto a sobrellevar algunas situaciones, como por ejemplo técnicas de respiración, algunos ejercicios que alguien puede hacer, por ejemplo, no sé, ante un ataque de pánico. Tenemos muchas herramientas que pueden aportarle al sujeto, en este camino de ir acompañándolo en su malestar, algunas herramientas que le puedan servir para estar mejor, ¿no? En el camino de recuperarse de, algún síntoma, algún malestar grave. En Argentina me parece que hay toda una impronta de canciones, de series, de películas, de libros, de música, que han ido armando y deconstruyendo también a lo largo de los años todo esto de lo que es la psicología en todas sus variantes. Desde un Sabina que te canta que el psicólogo argentino te marca el camino, a lo que uno hoy por ahí escucha en una charla con amigos. Más allá de que hay muchas variantes, no es un resultado automático ni instantáneo, ¿no? No, vuelvo a repetir, es un recorrido. En algún lugar leí que es como, es una metáfora, es como cuando alguien va escalando alguna montaña y va con algún instructor, o va haciendo algún deporte y va con un instructor, que el instructor puede decir, subimos por acá, hacemos tal cosa, ponemos el cuerpo de determinada manera, pero acompaña y el que elige es uno, cómo, qué camino, por dónde ir. Me parece que nosotros como terapeutas podemos acompañar al sujeto, podemos sugerir, podemos dar opciones y el que elige es el sujeto. Uno de los grandes mitos con respecto a la psicología es el psicólogo te llena la cabeza. O te va a decir qué tenés que hacer. Tengo un problema y me dice cómo solucionarlo. Como si uno viniera con la cabeza abierta y el otro metiera cosas o con algún consejo mágico, con algún tip mágico, pudiera modificar la vida de alguien. Y no, uno va acompañando en el camino, en la vida o en lo que le vaya sucediendo a un sujeto, no sé. Hay cuestiones vitales como el nacimiento de los hijos, el casamiento, las separaciones, los duelos. Bueno, uno va acompañando al sujeto en un montón de momentos en la vida en donde, tiene alguna pregunta para hacerse. Y la iremos elaborando juntos, uno irá dando opciones, uno irá marcando un poco el camino, uno irá haciendo sugerencias que el sujeto puede tomar o no. Y si no las toma, el psicólogo no se enoja, no corta la terapia, el sujeto acompaña, pues son decisiones de vida, la persona está haciendo un recorrido, puede equivocarse y uno acompaña a que esa persona pueda estar cada vez mejor, que pueda lograr cierto bienestar, que pueda mejorar su calidad de vida, ¿no? Que pueda manejarse en la vida sin sentirse angustiado, sin sentirse ansioso, sin perjuicio de algunos lazos, o sea, generando buenos lazos, buenos vínculos con el otro. ¿Cuál es el trabajo de abstracción que tiene que hacer un psicólogo? Porque no todo el tiempo estarás de acuerdo con lo que el paciente te cuenta, no todo el tiempo vos hubieses hecho lo que el paciente hace. ¿Esa distancia cómo se maneja? Es una distancia instrumental. Es una herramienta que tenemos los psicólogos, que vamos adquiriendo en nuestra formación, que nos permite escuchar al paciente, involucrarnos, porque también está el mito de que los psicólogos no nos involucramos. Sí nos involucramos con los pacientes, somos empáticos, nos preocupan nuestros pacientes, en algún punto los queremos a nuestros pacientes, pero también necesitamos dentro del marco de nuestro espacio terapéutico tomar la distancia suficiente, por eso digo que es un instrumento, es una distancia instrumental, para poder acompañarlo y no dejarnos abrumar por aquello que el paciente trae, sobre todo si son emociones muy intensas. Entonces uno acompaña, uno cobija, pero sin dejarse abrumar por aquello por algunas emociones que el paciente trae. ¿Cuándo llega el alta en un proceso terapéutico?
Bueno, eso es complejo porque cada teoría psicológica tiene su concepto de alta también, ¿no? Hay algunos conceptos de alta más cerrados, por ejemplo, bueno, trabajamos este tema, es esto lo que te preocupaba, lo trabajamos, el terapeuta considera que ese tema ya se trabajó y se cerró y da el alta con respecto a eso. Y hay conceptos de alta más abiertos en los cuales el espacio terapéutico queda abierto, que el paciente, si tiene otra pregunta, pueda volver en el momento que quiera y pueda seguirlo trabajando. Yo celebro, a ver si coincidís con esto, Juli, que en los últimos años hemos dado ya de baja con ese mito de que ir al psicólogo era algo que se hacía en secreto, porque si ibas al psicólogo estabas loco, porque era mal visto. Me parece que se ha dado una vuelta importante en ese sentido. Todavía se lo intenta, sí, se ha dado una vuelta mucho más grande. Antes era un mito también el de que las mujeres, y no tanto mito porque en porcentaje eran muchas más las mujeres las que consultaban que los varones. Ahora hay muchos varones consultando por cuestiones que le preocupan, en este concepto de que la masculinidad debería ser autosuficiente y de que los hombres no se acercaban tanto a explorar sus emociones. Bueno, ahora hay muchos más hombres accediendo a consulta y mucha menos aprehensión a esto de, bueno, estoy loco, estoy loca, me están pasando cosas, esto se me va a desbordar a tal punto, se me va a desbordar más porque vaya al psicólogo, porque ese es otro mito. Yo empiezo terapia. ¿Y lo que me duele me va a doler más? ¿Me voy a tener que separar? Eso es una pregunta muy frecuente. Bueno, yo vengo a terapia, estoy mal en mi matrimonio o estoy mal en otras relaciones, no sé, estoy mal con mi trabajo, estoy mal en la relación con mis padres. Bueno, ¿me voy a tener que separar? ¿Voy a tener que cambiar de trabajo? ¿Voy a tener que no hablarle más a mis padres? ¿Voy a tener que separarme de mi marido o de mi mujer? Bueno, no necesariamente. Uno trabaja para que los vínculos sean mejores, no para romperlos. Y vuelvo a repetir, ese es un mito muy frecuente, ¿no? Habría que estar loco para acceder a terapia, voy a tener que romper mis relaciones, voy a tener que cambiar. ¿Es necesario cambiar? ¿Uno va a terapia para cambiar? Muchas veces uno es derivado a terapia para que cambies. ¿Para que cambie qué? ¿No? Entonces, hay muchas cuestiones de la personalidad que están muy buenas, ¿no? Incluso las más molestas, las personas con menos filtros, o las personas más agresivas, o las personas por ahí más con vínculos más pegajosos o de lazos más complejos. Bueno, no todo se puede cambiar, pero uno sí tiene que vivir de la manera, con la estructura de personalidad que le tocó, de la mejor manera posible. ¿Y los distintos momentos de la vida para distintas terapias también? Bueno, evidentemente no es la misma terapia, por ejemplo, la de niños que la de los adolescentes que la de los adultos. Hay diferentes formas de encararla y diferentes maneras de abordar diferentes ciclos vitales también, ¿no? También en los adultos mayores se aborda de otra manera. Pero bueno, cada terapeuta también tiene su especialidad en eso. Claro. Y bueno, no trabaja de la misma manera un terapeuta de niños y adolescentes que un terapeuta de adultos. ¿Y cuál es la diferencia o en qué momento se pasa de un psicólogo a un psiquiatra? ¿Cuál es el requerimiento? Bueno, ese es un punto muy importante porque los psicólogos también tenemos nuestros límites y hay cuestiones que los médicos, por eso también hablamos de disciplina científica, ¿no? Porque nos apoyamos en otras ciencias. Porque no todo es abordable desde la psicología y hay un montón de información que trae el paciente que hay que tramitar de determinada manera. Entonces, cuando hay un paciente que por medio de la palabra o por medio de algunas técnicas continúa sufriendo o hay sufrimientos que por sus características requieren de medicación, bueno, uno plantea una interconsulta con psiquiatría. Entonces, en algunos momentos ese tratamiento se complementa, los profesionales trabajan juntos y después, bueno, se sigue. La terapia es complementaria. Los psiquiatras piden, por favor, que se continúe con la terapia con el psicólogo y los psicólogos pedimos muchas veces, por favor, que se continúe con la terapia con el psiquiatra. Son momentos de una terapia, no siempre son conjuntos, no siempre van de la mano y muchas veces
esto comienza con la consulta con un psiquiatra y de ahí también viene la derivación a psicología. Muchas veces viene de la derivación al médico, por ejemplo, muchos trastornos cardiológicos, ¿no? Me duele el pecho, me duele el corazón, electrocardiograma y un montón de análisis médicos que terminan en una derivación a psicología. Claro. Trastornos gástricos, dolores de cabeza, los neurólogos, los médicos clínicos, muchas veces son muy buenos diagnosticadores de trastornos de ansiedad, por ejemplo, ¿no? De trastornos de pánico, de alguna otra patología que, deriva en consulta psicológica. Hace poco escuchaba a alguien que decía, tengo un problema, voy, se lo cuento al psicólogo y si no me lo soluciona, estoy perdiendo plata. esa liñita. Sí, no sé cuál es la ecuación económica en eso, pero es como, es difícil pensarlo así, ¿no? Estoy pagando para hablar, al final esto que hace, también hay un mito en relación a... Al final pago y voy a llorar por las cosas que me duelen y me angustian. El psicólogo no es un inodoro, uno no viene acá a volcar algo y pago y me voy. Esto es un trabajo terapéutico y si bien es un trabajo terapéutico un tanto misterioso, porque ¿cómo puede ser que a través de la palabra algo se alivie? Es un trabajo que, lleva muchísimas décadas, lleva siglos de investigación y evidentemente, y siguen en investigación, y evidentemente la cura por la palabra tiene sus efectos. Está científicamente comprobado que es así. Uno también escucha en esto de los mitos, o quizás son temores de probar de qué se trata, de que si voy y hablo de las cosas que me molestan, no me duelen, uno va a empezar a hurgar en la historia y cada vez va a ser peor y como que se nos arma una bola de nieve que nos va a sobrepasar. ¿Ahí qué sucede? El sujeto es histórico. Entonces nosotros necesitamos rastrear partes de la historia para poder hacer un anclaje, hacemos un nudo ahí para poder resolver algunas cuestiones del presente. Obviamente la terapia se basa en el presente porque al sujeto le están pasando cosas hoy, pero inevitablemente cuando el sujeto habla de este presente también se remonta a cuestiones del pasado. También entendemos los terapeutas que hablar del pasado es doloroso y al sujeto le puede costar. Pero ninguna terapia está completamente basada en el pasado. Eso es un gran mito del psicoanálisis. Uno no está obligado a hurgar en los pasillos que no quiere. Pero para nada. Sin duda va a surgir, y va a surgir en todas las terapias. En las cognitivo-conductuales, en las psicoanalíticas, en las terapias sistémicas, en las gestálticas. En todas las terapias hay anclajes en la historia del sujeto para poder, trabajar algunas cuestiones del presente. En líneas generales, en el último tiempo, ¿el paciente comienza y sostiene ese proceso o viene algunas sesiones y llegó el alta automática? Algunas son consultas situacionales y está bien que sea así. Algo bien específico. Vengo a preguntar esto, vengo a preguntar si esto está bien, vengo a consultar por mi hijo o hija a ver si estoy haciendo bien, sobre todo las consultas, por algunas conductas de los niños son así situacionales, ¿no? Hay síntomas de los niños que son parte de un proceso que se tiene que dar y hay cosas que se resuelven en pocas consultas. Algunas cuestiones adultas también, pero en general muchos adultos arrancan un proceso de terapia que, por más breve que sea, siempre dura unos meses. Otro de los mitos es las terapias breves y las no breves, y ninguna terapia es tan breve como un par de consultas. El psicólogo necesita conocer a ese sujeto, necesita conocer parte de su historia, necesita tener los elementos necesarios para poder, operar adecuadamente ahí. En una consulta no vamos a resolver nada porque tampoco podemos leer la mente de nadie, ni mucho menos. Tenemos que tener los elementos necesarios para poder operar adecuadamente sobre alguien. Y en este proceso la paciente también va adquiriendo herramientas para seguir con su análisis propio. Aquel sujeto que quiera seguir con un análisis va a tener más herramientas para poder ahondar un poquito más en su historia,
trabajar algunas cuestiones más profundas, no solo las superficiales, lo que le está molestando en el momento, y después de ahí, bueno, trabajar otras cosas y tener mejor calidad de vida y armar mejores lazos, tener mejor relación con sus hijos, con su trabajo, encontrarse con su deseo, preguntarse cosas como, bueno, yo, ¿qué quería? ¿Hacia dónde iba? Bueno, es como, son aspectos de profundidad dentro de lo que se puede hacer en una terapia. ¿Qué es el deseo para la psicología? El deseo es nuestro motor. El deseo es el motor del ser humano. Más que casi todos los psicólogos trabajamos algún aspecto de la motivación, pero el deseo es un concepto bien propio del psicoanálisis. Entonces es el motor del sujeto, es aquello que nos impulsa a tener una pregunta. ¿Yo dónde iba? ¿Qué quería hacer? ¿Yo qué quería hacer cuando era chica? ¿Estoy acorde a eso? Bueno, y es una gran pregunta del ser humano. Y si no hubiera deseo, no hay vida. A muchas personas que están en conflicto, que han perdido su deseo, bueno, ahí hablamos de patologías como la depresión, incluso la melancolía o el suicidio, ¿no? ¿Hay herramientas para mantener y trabajar por el deseo? La terapia apunta a trabajar el deseo, por supuesto. ¿Cómo se puede estar mejor? ¿Qué querías hacer? Bueno, ¿hacia dónde querías ir? Hay como ciertos pilares, ¿no? Que un sujeto pueda estar trabajando no solamente en un trabajo formal, haciendo algo que le guste, que pueda estar en lazo con otros, que pueda hacer algún deporte, que pueda formar parte de su comunidad, que pueda estar bien en familia o con la familia que eligió formar, y que esté bien consigo mismo. Cuando todo eso está más o menos en equilibrio, porque el equilibrio es un equilibrio dinámico, claro, móvil, hablamos de salud mental. Cuando hablamos de salud mental hablamos de un sujeto que puede seguir por sí solo, ¿no? ¿Qué pasa con esas terapias en las cuales el psicólogo no interviene, típica de dibujito, anota en su libreta o el diván, donde no hay un cara a cara? Esos son mitos muy propios del psicoanálisis. Se sigue usando el diván, hay personas que se sienten mucho más cómodas en el diván. Eso tiene que ver con la comodidad del paciente y del analista. Muchas veces el cara a cara intimida al paciente o no se siente cómodo, y el diván es un buen recurso, es un recurso, no mucho más que eso. Hay personas que les gusta el cara a cara, les gusta saber cuáles son los gestos del terapeuta, les gusta mirar a los ojos al terapeuta, y eso está bien también. No hay un solo recurso dentro de una terapia, hay un montón, y eso se fue flexibilizando a lo largo del tiempo. El terapeuta callado también es un mito. Los terapeutas hablamos, señalamos cosas, entramos en diálogo con el paciente, no en confrontación, en diálogo con el paciente. Vuelvo a repetir, no nos enojamos, no damos indicaciones, respetamos muchísimo al paciente y sus decisiones. No es porque, vuelvo al ejemplo más típico que se suele dar en terapia, no es porque el paciente no se haya querido separar o haya vuelto con el ex 1.000.000 de veces que el terapeuta va a dejar de escucharlo. O sea, nosotros escuchamos los procesos que va haciendo ese sujeto hasta que, bueno, algo cae, algo toma otro rumbo, hay un pequeño cambio que hace que la vida de ese sujeto cambie. Y este gesto, ¿no? Como que algo se ilumina. Algo se abre, algo se ilumina y uno encuentra otra opción. Nosotros vamos por el plan B, C, H y todos los planes que sean posibles para que ese sujeto logre un cierto bienestar y un cierto equilibrio en su vida. En todo este cambio de mitos y de construcción de la teoría del psicoanálisis, ¿hay que ser valiente para ir a terapia? La verdad que sí, hay que ser un poquito valiente para ir a terapia, porque es una exposición muy grande. Uno va en estado de desvalimiento, alguien va porque está sufriendo o porque hay algo que lo angustia o porque no puede resolver algo que lo tiene ahí como mal, sin dormir o pensando todo el día. Entonces, bueno, uno entra como en un estado de mucha vulnerabilidad al consultorio de un psicólogo. Entonces, realmente hay que ser muy valiente para decir, bueno, tengo que encarar esto de otra manera y bueno, le voy a preguntar a alguien cómo podría hacerlo.
¿El psicólogo va al psicólogo? Por supuesto. Que ese es otro mito también, ahí Sí. hay otra idea. No tenemos la salud mental comprada, nosotros trabajamos con nosotros mismos. Sí, no es una obligación, pero te diría que es una cuestión ética tener que el terapeuta tenga su propia terapia y que supervise sus casos, porque no está solo, porque muchas veces uno se queda preocupado por sus pacientes, sobre todo por algunos pacientes que llegan al límite, entonces bueno, uno necesita trabajarlo. Muchas veces las temáticas que trae el paciente nos tocan profundamente y tocan algunas cuestiones de nuestra vida que necesitamos tener como muy conscientes y muy resueltas, entonces es una cuestión ética, profesional, poder hacernos cargo también de lo que nos toca como sujetos. Esto no significa, que también se escucha mucho, que vas a ir a contarle a tu analista o a tu familia o a tus amigos lo que charlaste con tu paciente. Lo que trae el paciente a consulta es confidencial, es incluso con los niños. Hay un secreto profesional a respetar y eso es parte también del marco legal del psicólogo. ¿La base de la psicología podemos decir que es el amor? Sí, podemos decir que es el amor. Sí, por supuesto. Hay un vínculo ahí que si no es de amor, por lo menos desde el psicoanálisis, ¿no? Si no está de entrada una persona que abre la puerta con amabilidad desde el amor, hay una relación terapéutica que se hace muy difícil, ¿no? O es solamente técnica. Uno hace una pregunta y un otro que responde, que Y enseña y se cerró la puerta y hasta luego. Pero cuando se arma un vínculo, creo que desde ese vínculo pequeñito que se arma ahí también en terapia uno puede resolver algunos otros afuera. ¿Por qué psicóloga? ¿Yo? ¿De dónde vino? Me parece que la cuestión de abrir la puerta con amabilidad es algo que en mi historia personal está muy marcada por algunas cuestiones familiares. Y creo que me quedé con eso y lo disfruto. Si no se hace con placer también es muy difícil. Me parece que es algo que hay que llevar con pasión, con placer y que desde ese lugar uno sí puede aportarle a la vida de otro. Seamos valientes para mantener nuestro deseo firme. Exactamente, desde un lugar y de otro, desde los terapeutas y desde los pacientes. Hay que animarse. Sí, ¿por qué no? Dale, ¿por qué no? Gracias. A vos.